Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Qué tal? Yo soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, espacio de diálogo, de discusión, de análisis entre estudiantes universitarios y legisladores. El Foro Constitucional es aquello que protege a legisladores, a ministros de la Corte, consejeros del IFE, al presidente de la República, a los secretarios de Estado, a una amplia gama de altos funcionarios para que no sean molestados en sus labores públicas, pero se ha malinterpretado y se ha malentendido en muchas ocasiones. Por ello, se discute ahora en el Congreso. Una amplia mayoría de la población se opone a que altos funcionarios, a que políticos gocen de fuero constitucional. Se piensa que habría entonces ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. A pesar de todo esto, hay una gran polémica en torno a cuáles deben ser los alcances del mismo, es decir, si se debe o no eliminar el fuero o solamente acotarlo a ciertas circunstancias, a ciertos procesos, para tampoco ver vulnerados los derechos de los legisladores y de los altos funcionarios y salvaguardar su integridad en caso de que manifiesten posiciones contrarias contra el gobierno en turno. Pero ¿cuáles son los puntos más polémicos de esta legislación? ¿En dónde se acota? ¿Hasta dónde llega ahora el fuero constitucional? ¿Qué es lo que se está discutiendo en el Congreso? Hoy, estudiantes universitarios discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. El 70% de la población está en desacuerdo en que se otorgue el privilegio del fuero constitucional a los legisladores. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos a Visión Universitaria. Estamos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Hoy un tema importante, vamos a hablar del fuero constitucional. Tenemos a 3 legisladores. Por supuesto, antes saludamos y agradecemos que estén con nosotros a todos los estudiantes de Unitec. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay estudiantes de Derecho y de Ingeniería también, así que estaremos platicando con ellos. Vamos al tema de hoy, es el asunto del fuero constitucional, uno polémico, sin lugar a dudas. Polémico porque no todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en acotarlo o en acotarlo hasta cierto rango, hasta cierto límite. Vamos a platicar de eso y lo más importante son las preguntas de ustedes. Por supuesto, vamos por favor con la de Brenda Natalia Camacho. Aquí mi pregunta del fuero constitucional es ¿por qué llega hasta ahora? ¿Por qué no llegó antes, cuando ya se tenían antecedentes del mal uso que hacían los servidores públicos de este privilegio constitucional? Diputado Domínguez, por favor. Bien, es una pregunta interesante. Creo que era una obligación de parte nuestra, por parte de una exigencia de la sociedad, de partir de un principio fundamental, la igualdad de todas las personas frente a la ley. En esa medida, sin prejuzgar por qué no procedió previamente esta reforma al fuero constitucional, las razones por las cuales lo aprobamos son muy puntuales. En principio de cuentas, lo que señalo, la igualdad de todos los hombres frente a la ley, creo que desde el punto de vista procesal, tal y como estaba concebido esta inmunidad procesal, era incorrecta porque primero se sentaba en el banquillo de los acusados de la Cámara de Diputados al funcionario que presuntamente había cometido algún ilícito, se declaraba el retiro de esta inmunidad procesal y luego ya se le sometía a un proceso penal con todas las garantías debidas, debido proceso, de legalidad, de audiencia. Creo que esta reforma purifica desde el punto de vista constitucional, jurídico, de los principios de derecho, cómo se va a poner a proceso penal a un funcionario público, sujetándolo desde el primer momento a un proceso penal sin separarlo de su función, sin prejuzgar
que eso para mí es importantísimo, y cuando haya una sentencia condenatoria, bueno, se procede pues ya en los términos conducentes. Creo que además no es tanto la mala concepción del fuero tal y como estaba asentado en la Constitución, es, como tú bien lo dices, Brenda, una mala utilización que se dio por parte de malos funcionarios públicos de esta figura. Al final de cuentas, lo que busca el fuero parlamentario o la inmunidad parlamentaria es que no se pueda juzgar, procesar, ni siquiera reconvenir a los legisladores, a los parlamentarios por la libre expresión de sus ideas, y eso queda totalmente a salvo en el artículo 61 de la Constitución. Así que creo que es una reforma positiva, una reforma que la sociedad exigía y que nosotros sentimos orgullosos como diputados. Particularmente comparto este orgullo con Carlos por ser miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, de haber sido partícipes de esta reforma. ¿Por qué en esta etapa, en este momento, en este México ya no es necesaria esta figura, o desde el punto de vista de ustedes ya no es necesaria? Sin embargo, no quiero dejar de dar contestación a la pregunta. La pregunta que se hizo es ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en hacerse este cambio? La respuesta es muy sencilla, porque no hubo voluntad política. ¿Y por qué no hubo voluntad política? Bueno, porque el Poder Ejecutivo Federal en los últimos 12 años, ¿verdad?, estuvo en manos del Partido Acción Nacional, y las otras fuerzas políticas no quisieron hacer ese cambio. Bueno, pues nosotros siempre estuvimos impugnando y propugnando dentro del Congreso con iniciativas múltiples de un acotamiento del fuero. Finalmente ya lo hemos logrado, que es lo que importa ahorita. ¿Qué es lo que sucedió que haya habido un cambio de voluntad política? Sucedió en el país una profunda reforma del entorno política nacional a partir del año 2000. Antes del año 2000, la política mexicana estaba enfocada en una persona, el presidente de la República. Ahora que tenemos la primera alternancia después de ese cambio de paradigma político que sufrimos en el año 2000, se dan estos cambios, incluyendo el de la desaparición del fuero. Se protege un principio esencial, el principio de la libre exposición de las ideas por parte de los legisladores, de los parlamentarios. Este quedó plenamente garantizado con este acotamiento que hicimos del fuero. No se toca esa parte. Lo que se toca es de si un diputado, un senador comete un delito, él es responsable por ese delito. No va a ir a la cárcel por la consecución del delito mientras está el proceso en curso. Ese es un privilegio que se mantiene, no va a la cárcel, se defiende fuera de la cárcel, pero en el momento en que sea condenado a sentencia de ejecutoriedad en última instancia y la consecuencia es la privación de la libertad, en ese momento pierde el cargo y en ese momento va a la cárcel sin necesidad de intervención alguna del Congreso. Diputado Durazo. Esta iniciativa contra el fuero parte de una promoción mediática que busca lograr un aplauso social fácil. Hay muchas cosas que podemos hacer los diputados, pero que no hacemos y que podrían merecer el reconocimiento social. Ahí viene el IVA y nos lo van a imponer, y nos lo van a imponer el PRI y el PAN. Y mientras vamos a estar aplaudiendo el fuero. Yo no necesito fuero, nunca lo he necesitado y muchos años he sido funcionario público. Yo no estoy en contra de la prepotencia. ¿Qué sucede con el problema del fuero? En primer lugar, no lo necesito yo como diputado, pero lo necesita mi condición de diputado de oposición. El fuero es una protección para el disidente, no para el que tiene el poder. No puede ser que México esté en el lugar número 100 del ranking de corrupción mundial, es decir, codeándonos con Burkina Faso, y díganme ustedes cuántos corruptos están en la cárcel que no tienen fuero, pero que están en el gobierno. Ninguno, no tienen fuero. Entonces el problema no es de fuero. ¿Qué los protege? ¿El fuero? No, la complicidad del poder y la falta de compromiso de los gobiernos con la transparencia. Ustedes son muy jóvenes, pero recordemos cuando se actuó contra quien tenía fuero en la época priista, contra aquellos
priistas que se habían atrevido a enfrentarse al presidente de la República. Y entonces se les quitaba el fuero. Aquí en la Cámara de Diputados nos dieron un fistol de oro sólido y nos dieron vehículos y los regresamos los diputados de Movimiento Ciudadano. Y para eso no necesitamos fuero, pero sí necesito fuero para poderles hablar con la verdad, que hoy lo estoy haciendo, y sin tener el miedo de que un presidente arbitrario, como ya me ha sucedido, llegue a jalarme las orejas. Ya no les digo un gobernador, no todo es como en el DF. Aquí hay 1000 medios de comunicación, pero en provincia hay 10, 20, 50 y los 50 están comprados. No puede ser. Entonces, hay mucho que hablar del tema. Muchísimo. Yo no puedo decir las cosas sin pasión. Vamos a ir a un corte. Hay muchísimo que se ha dicho y muchísimo que responder, por supuesto. Estamos aquí en Visión Universitaria. Vamos a más información. Seguimos en la Cámara de Diputados. Menos del 30% de la población aprueba la labor de los legisladores. Ocho de cada 10 mexicanos cree que el fuero ha sido utilizado por los legisladores para cometer abusos. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Cámara de Diputados. Bueno, se dijo mucho antes del corte. El diputado Domínguez seguro tendrá algo que responder a las dos partes. Por un lado, se habló de falta de voluntad política en el gobierno anterior y en el gobierno anterior a ese. 12 años de gobiernos panistas en los cuales se buscaba retirar el fuero y no se logró. Nos acusa de falta de voluntad política a los priistas y ahora este asunto que refiere el diputado Durazo, en el sentido de que el fuero constitucional debe mantenerse para evitar represalias o muestras de autoritarismo. Por favor. Bueno, pues yo invitaría en principio de cuentas al diputado Durazo a que leyera el artículo 61 de la Constitución. Lo dije a Brenda, queda a salvo la libertad que vemos que con tanta pasión y vehemencia, y lo felicito por hacerlo de esa forma, el diputado Durazo expresa sus ideas. Y yo invito al diputado Durazo a que vaya a mi estado, a Chihuahua, para que compruebe que no hay ningún cacicazgo, que tenemos un gobernador eficiente como es César Duarte, que tenemos un poder judicial autónomo, actuante, lleno de profesionales del derecho, y los digo porque los conozco, porque muchos de ellos fueron compañeros de míos en las aulas y sé con la probidad con la que se conducen, y creo, insisto, que no podemos asumir una actitud de descalificar todo aquello que no provenga de donde yo estoy situado. Creo que en este sexenio que recién inicia se ha privilegiado la utilización de la política, y pongo en la mesa un tema que seguramente va a causar polémica, que es el Pacto por México, donde se suman las principales fuerzas político-partidistas del país y que sirve precisamente para poder conciliar las diversas posiciones o visiones sobre los temas fundamentales del país y llegar a acuerdos que son la esencia de la política. Creo, y lo digo con todo respeto para el presidente Vicente Fox y para el presidente Felipe Calderón, que quizá a ellos les faltó dar ese paso de convocar al ejercicio de la política como lo está haciendo Enrique Peña Nieto. Finalmente concluyo, luego es difícil darles gusto a algunos personajes. Si el Bester estaba libre, era cómplice. Si el presidente Peña Nieto era producto de Televisa, lo hicieron presidente. Se hace justicia, se procesa al Bester, tampoco les gusta. Se impulsa una reforma de telecomunicaciones que va en contra de los intereses del duopolio televisivo, tampoco les gusta. Creo que estas posturas radicales en nada benefician al país. Sin embargo, reconozco que aprendemos mucho de ellas y que muchos de los argumentos que vierten en este momento el diputado Angulo, el diputado Durazo, son interesantes, son importantes, pero yo se los invito a que aquí, ante los jóvenes, demos una muestra diferente de lo que es la política, una política de respeto, una política de ideas, de intercambio fluido, sin calificativos,
porque cuando imponemos un calificativo se rompe la barrera del respeto y se rompe la barrera del entendimiento. Vamos a ponerle otro ingrediente, uno más, a esta ya de por sí polémica y calientita discusión. Vamos, por favor, con Andrea Hernández Alanís. Andrea. De acuerdo a la nueva reforma del Fuero Constitucional, me gustaría saber si se violan los artículos el primero, el 128, el 94 y el 87. Gracias, muchas gracias. Diputado Angulo, ustedes votaron en favor. ¿Se violan estos artículos en la iniciativa que votaron? Nomás quería yo preguntar por qué. ¿Por qué se violan? Bueno, el artículo primero, porque habla de la igualdad. Entonces, por lo que yo sé, el presidente de la República no se le aplicó esta ley. Entonces, quiero saber por qué. A ver, esta es una de las manzanas de la discordia entre panistas y priistas, no de ahora, incluso desde el sexenio anterior, porque los panistas en el sexenio anterior no querían que se tocara al presidente de la República y ahora son los panistas quienes quieren que también se suba al cargo de presidente, independientemente de quién lo ocupe, en esta reforma al Fuero Constitucional. La igualdad en los términos constitucionales, conforme al artículo primero de la Constitución, se da de acuerdo con la calidad de ser humano que tiene cada persona. O sea, como seres humanos todos somos iguales, ¿sí? Pero no puede haber igualdad en relación con la función que cada ser humano desempeña. La función del presidente de la República en particular es una función muy importante para el país, porque en el presidente de la República, en su persona, en la persona física, presidente de la República, recae todo un poder de la Unión, que es el Poder Ejecutivo Federal, que es un pilar de la institucionalidad del país, ¿verdad? Entonces, debe de haber ciertas distinciones en relación con el cargo, ¿sí? Los diputados y los senadores tienen una función también y tienen un cierto privilegio bajo el esquema del fuero. El privilegio es de que no pueden ser perseguidos en prisión, ¿sí? Por función de su cargo, por protección al cargo que desempeñan. Entonces, esto no viola, y en ninguna de las interpretaciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando se establecen distinciones por la función, no se violan los derechos humanos, ¿ok? Bueno, ahora bien, ¿en dónde se encuentra la discrepancia relacionada con lo que propone el Partido Acción Nacional y el fuero constitucional que tenga el presidente de la República en relación con los demás miembros del Congreso y otros funcionarios que tienen cierta protección, como la que acabo de mencionar, que es la inmunidad procesal para poder ser procesados en libertad, ¿okay? Estriba en lo siguiente, que en el Senado de la República se creó este fuero constitucional acotado con el consenso de las tres fuerzas políticas más importantes del país, el PRI, el PAN y el PRD. ¿Okay? Entonces viene a la Cámara de Diputados y por alguna extraña circunstancia el PRI en la Cámara de Diputados cambia esa postura que se había adquirido en el Senado para los efectos de que el presidente de la República siguiera con el fuero tradicional, es decir, no puede ser procesado más que por delitos graves y por traición a la patria, y ese procesamiento no se puede dar hasta que no se dé en una situación instancial, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, un juicio o un procedimiento de procedencia. Entonces, este cambio de repente del PRI, no lo explicamos y en eso no estamos de acuerdo. Ahora también quiero mencionar, para no dejar de paso lo que mencionó nuestro compañero Durazo, que el fuero constitucional no nada más protege a los legisladores, protege a los gobernadores, protege a los ministros de la Corte, protege a los consejeros del IFE, a otros muchos funcionarios, en algunos estados hasta los presidentes municipales. Entonces, ellos quieren que sigan ellos con esa impunidad y esa inmunidad constitucional. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. Nosotros queremos que si una persona comete un delito, sea responsable por ese delito que cometió y que el fuero garantice en el poder legislativo la expresión libre de las ideas. Diputado Durazo, dirían por ahí, o todos coludos o todos rabones, a propósito de esta limitante al fuero en el presidente de la República.
si se presentan, de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público, sean del Fuero Común o federal, creo que solo el 2% terminan con el castigo correspondiente. Bueno, estamos en un país en el que no se aplica la ley. Y si no se aplica la ley, ¿de qué te protege el fuero? Lo que te protege, insisto, es la impunidad. Hubo un problema que va a ser difícil de explicar, pero les quiero decir que mediante una trampa parlamentaria, fíjense ustedes, se modificó, le llegó al Senado una versión distinta de lo que habíamos votado los diputados, mediante una trampa, y lo denunciamos. Yo personalmente lo estuve denunciando, lo retomó el PAN, y finalmente el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que reconsiderar, le regresaron la minuta del Senado, corregirla y volver a enviarla. De esa dimensión son las cosas que se manejan aquí en la Cámara de Diputados. Es decepcionante. Yo soy diputado y alguien podría decir, ¿y qué haces aquí? Dando mi lucha porque tenemos, mientras no ganemos la batalla, tendremos que seguir peleando. Tengo que ir a un corte, regresamos para continuar con esta polémica y con sus preguntas, por supuesto. Estamos aquí en Visión Universitaria, nos vamos con otra visión y seguimos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Si identificamos fuero con impunidad, es natural que exista un rechazo, un reproche a la institución del fuero. Pero, insisto, no se trata de generar impunidad, sino de tratar de establecer requisitos para que se pueda sancionar a quien debe ser sancionado y que al mismo tiempo se proteja la función que esa persona ejerce. Nuestro régimen actual, que es un régimen que data ya de un buen número de años, restringe las posibilidades de enjuiciamiento de los servidores públicos, de los altos servidores públicos, como alguna vez se les llamó, las restringe a través de un procedimiento muy complejo que se desarrolla ante el Congreso de la Unión, particularmente ante la Cámara de Diputados, que se llama declaratoria de procedencia. Entonces, lo que ahora se querría es que ese procedimiento fuese más rápido, más expedito, menos complejo, que se pudiera desarrollar el juicio penal. Estamos hablando de juicios penales, quiero subrayarlo, estamos hablando de juicios penales, que se pudiera desarrollar el juicio penal manteniendo en libertad al servidor público que ha sido inculpado, pero no obstruyendo que se realice el juicio penal hasta que se dicte sentencia. Cuando se dicte sentencia, si es que se dicta una sentencia de condena, se sabrá si el servidor público, que hasta entonces ha gozado de inmunidad, ya no la llamaremos fuero, puede o no puede ser puesto a disposición ya de las autoridades ordinarias para que cumpla una condena. Entonces se trata de facilitar el enjuiciamiento penal de quien debe ser penalmente juzgado y al mismo tiempo no perturbar a esa persona en el desempeño de sus funciones públicas, porque también nos interesa que estas funciones se sigan desarrollando con normalidad. Solo el 10% de la población piensa que el fuero es utilizado por los legisladores para protección de la libertad de expresión. Vamos con otra pregunta, por favor. Mario Luis Cerón. ¿Cómo el ciudadano de a pie de este país va a poder percibir que su gobernante va a ser verdaderamente sancionado por un delito que cometa al traficar con influencias y no solamente porque cometa algún delito grave como traición a la patria? Si un gobernador, si un diputado, si un senador incurre en esto que nos comenta Mario Luis, ¿puede ser castigado, puede ser sancionado aún en el ejercicio de gobierno? Y una vez que pase esta reforma constitucional, indudablemente que sí. Pero quiero hacer una reflexión importante a raíz de lo que nos comenta el compañero. Lo que le hace falta a México, más que hacer leyes, es que se apliquen las existentes. Lo que le hace falta a México es un sistema cabal de rendición de cuentas. Para eso sí estamos legislando, para la rendición de cuentas. Y para la rendición de cuentas van dos propuestas que están en camino. La primera, la de establecer un sistema nacional de transparencia que llegue hasta los municipios.
Ya se aprobó también con estos grandes cambios estructurales que hemos estado aprobando la ley de contabilidad gubernamental, en donde se homologa la contabilidad desde el nivel municipal, estatal y federal, y se abren grandes áreas de transparencia, más la cuestión del sistema nacional que se va a establecer de transparencia, en donde se va a sujetar desde los municipios hasta la federación a un solo sistema, pero además hay algo que está pendiente en donde tenemos que trabajar profundamente, y ahí yo creo que le está fallando al presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto presenta una propuesta de hacer un organismo autónomo que se encargue de combatir la corrupción, por un lado, pero por el otro lado desmembra la Secretaría de la Función Pública y le pasa muchas de esas funciones a la Secretaría de Hacienda, y hace que los órganos internos de control sean designados por los propios secretarios de Estado y los directores correspondientes. Entonces le da en la torre a todo el sistema de rendición de cuentas que se había establecido con mucho esfuerzo. Ahí debemos de trabajar profundamente los diputados y los senadores para establecer un sistema cabal de rendición de cuentas en el país. A ver, no es que yo los quiera desanimar, pero el tiempo se nos está acabando. Vamos a ir cerrando, si les parece. Alfonso Durazo, diputado. Muy rápido. Le quiero decir que esto que menciona el diputado Angulo, de desaparecer la Secretaría de la Función Pública, fue con el apoyo del PAN. Nosotros votamos en contra de la iniciativa. Esa iniciativa salió a propuesta del PRI con el apoyo del PAN. Voy a terminar. ¿Yo a qué los invito? Primero los invito a tener invariablemente un juicio crítico, a no dejarse someter, a negarse invariablemente, a rechazar invariablemente cuando les quieran imponer una conducta de peones, a no tener alma de peones. Yo he defendido al costo de tener que renunciar al poder para no renunciar a mis convicciones. Ni me quiero presentar aquí como hermanita de la caridad, ni nada, no es el caso. Pero eso es fundamental. Y sobre todo, niéguense o estén pendientes, actuantes, rechazando el discurso político hipócrita y fraudulento del que el ambiente político lamentablemente está lleno. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, diputado, muchas gracias. Diputado Domínguez, por favor. Yo los felicito por el hecho de estar aquí, porque eso significa un interés de parte de ustedes de involucrarse en temas que son importantes para el país. En esta debate, en esta discusión, por qué no decirlo, que ustedes presencian, estriba pues la riqueza de poder construir un México con visiones diferentes, que al final de cuentas se unifiquen y que nos den un resultado mejor de un país que todos queramos. Necesitamos reconocer nuestras diferencias, aceptarlas y a partir de las mismas poder hacer coincidencias. Se puede, se vale. Yo admiro a Carlos Angulo, admiro al diputado Durazo. Podré no estar de acuerdo en muchísimas cosas que ellos señalan, pero tiene razón en muchas otras cuestiones y eso no me hace más o menos digno como ser humano. Yo a eso los invito a que sigan preparándose y a que participen activamente en política, que no dejen que seamos los partidos políticos los únicos que tomemos las decisiones. Necesitamos que la sociedad organizada se involucre directamente en la participación política y que no le dejemos el espacio únicamente a los partidos políticos. Gracias, más quiero hacer por la alusión a mi partido en relación con el haber votado a favor de que desapareciera la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué lo hicimos? Porque metimos una iniciativa para hacer un sistema estructurado desde el nivel municipal hasta el nivel federal anticorrupción, que junto con el instituto que propone el presidente de la República haya todo un entramado institucional anticorrupción a nivel nacional, y es una propuesta del Partido Acción Nacional en conjunción con el Partido Revolucionario Institucional, con la propuesta del órgano autónomo. Por eso hicimos eso, es un proceso que estamos llevando a cabo, pero seguimos estando en contra de que haya hecho esta desaparición. Le dimos el beneficio de la duda al presidente Peña Nieto de que reorganizara su administración pública federal conforme a su programa de gobierno, por eso lo hicimos así. Gracias, muchas gracias a los tres, sobre todo muchísimas gracias a ustedes, estudiantes de Derecho y también de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del UNITEC. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a usted por habernos visto, esperamos la próxima emisión universitaria. Muy buenas tardes. Gracias.
gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.